Ya. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gilead Olivero. Le vengo a explicar un poco el tema de la sucesión intestada o a intestato, la clasificación de los testamentos, personas y cosas que forman el objeto de las disposiciones testamentarias de la Cátedra de Derecho Sucesoral con el profesor Jaime Torrealba. La sucesión es legal ad intestato o intestada, la ley no la define, pero se entiende como la forma mediante la cual, ante la carencia total o parcial del testamento eficaz o válidamente otorgado, es la ley la que la regula expresamente la transmisión del patrimonio de una persona que fallece o la o las personas que la misma ley designa, es decir, las transferencias se hacen por imperio de la ley. En los supuestos de procedencia, en ausencia total del testamento, o sea, el del cujus no otorgó testamento válido, cuando a pesar de existir testamento, el mismo es nulo o ineficaz, sin importar la causa. No contempla las disposiciones de todo el porcentaje establecido en la ley. Se lesiona la legítima sin poder restablecerse. El heredero renuncia a la herencia y no existe sustituto ni procede el derecho de acrecer. El heredero incumple la obligación o condición impuesta. El heredero muere primero que el testador. Esto se conoce como premoriencia. El heredero es incapaz. Un ejemplo de ello se puede decir que es indigno. En los fundamentos está la relación de familia o en los derechos de los vínculos parentales. La necesidad impuesta por la seguridad jurídica de mantener en el tiempo las situaciones jurídicas nacidas de las relaciones y actos constitutivos del patrimonio de cada persona natural, más allá del hecho de su muerte. En este caso, está el orden natural de los efectos en las personas respecto a los miembros de su familia. En los caracteres está el mortis causa, a título universal, impuesta por la ley, él suple la voluntad del causante. En la capacidad e incapacidad para suceder an intestato está la capacidad, que es la regla, y la incapacidad es la excepción. La capacidad no es objeto de prueba, la excepción necesariamente debe probarse porque la y siempre es de interpretación restrictiva. La incapacidad se subdivide en dos categorías, absoluta y relativa. En la incapacidad absoluta está cuando no concebido, premuerto, ausente, no nacido vivo, con moriente. Jamás suceden an intestato. Y la capacidad relativa es la ley, cuando es indigno. Puede suceder si son rehabilitados por la persona de cuya sucesión se trata. Los testamentos pueden clasificarse de la siguiente manera. Testamento ordinario, cuando el testador se encuentra en circunstancias normales de vida. Puede acogerse a cualquiera de las formas de testamento ordinario. Este a su vez se clasifica en testamento abierto, cerrado y especial. En los testamentos abiertos es aquel en el cual el testador manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar este acto. El testamento cerrado es aquel en el que el testador, sin revelar su última voluntad, declara que ésta se halla contenida en el pliego cerrado, que presenta no solo el testamento, sino cualquier sentencia, orden especial o documento que deba abrirse y leerse en el tiempo y en las circunstancias de que sea indicada en la cubierta del mismo o en una hoja especial que lo indique. Los testamentos especiales, estos testamentos son aquellos en los cuales pueden recurrir un testador, en casos especiales descritos de manera taxativa en la ley, y estos casos solo pueden ser en lugares donde haya epidemia, a bordo de buques de marina de guerra, a marina mercante, otorgados por militares, otorgados en el extranjero. Las formalidades de testamentos públicos se describen en el artículo 986 del Código Civil venezolano, en donde establece que toda persona que tenga en depósito un testamento cerrado está en la obligación de manifestarlo ante el juez de primera instancia más cercano, tan pronto como conozca la muerte del testador, para que sea abierto y publicado. Cualquiera que crea, en este caso, interesado puede solicitar del mismo funcionario que ordene la entrega del testamento comprobando la muerte del testador. Los requisitos de condiciones para su validez
por su importancia. Es un acto cuyo otorgamiento debe ajustarse a ciertos requisitos o solemnidades que la ley prescribe para que tenga validez y que tiene por objeto evitar que inescrupulosos se aprovechen de personas ancianas o que tengan sus facultades mentales perturbadas. Debe obtener beneficios en su favor. Es así como la ley establece básicamente dos formas de testar. Una de ellas es ante notario y 3 testigos y la otra ante 5 testigos. Cabe hacer notar que es preferible siempre otorgar testamento ante notario y 3 testigos, ya que la segunda forma, vale decir, ante 5 testigos, está bastante desprestigiada, precisamente porque se ha prestado para que algunas personas se coludan y obtengan testamento en su favor a través de presiones, engaños o otros actos irregulares de personas que por su edad o estado se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Efectivamente, el testamento es un documento que por ley garantiza o avala la presunción de una herencia. Sin embargo, para sus efectos legales, el notario tiene que validar su vigencia y los hechos, y así da certeza de a quien recibe el beneficio. En el artículo 879 del Código Civil venezolano establece que los venezolanos y los extranjeros podrán otorgar testamento en el exterior para tener efecto en Venezuela, sujetándose en cuanto a la forma a las disposiciones del país donde se realice el acto. Sin embargo, el testamento deberá otorgarse en forma auténtica. No se emitirá el otorgado por 2 o más personas en el mismo acto, ni el verbal ni el hológrafo. Asimismo, en el artículo 880 plantea también que podrán los venezolanos o los extranjeros otorgar testamento en el exterior para tener efecto en Venezuela ante el agente diplomático o consular de la República en el lugar del otorgamiento, atendiéndose a las disposiciones de la ley venezolana. Las condiciones para su eficacia jurídica en Venezuela a este acto o negocio jurídico de disposición de bienes para después de la muerte, la ley le ha dado el carácter de solemne, constituyéndose en un acto estrictamente formal que requiere de unos determinados requisitos que son realmente solemnidades, indispensables para que puedan tener eficacia jurídica. Dentro de las condiciones se menciona la manifestación de voluntad, agente capaz, objeto físico y jurídicamente posible, fin lícito y la forma. En el aspecto externo de la manifestación de voluntad, la que hace reconocible evidente. Aquí hacemos la precisión en cuanto a distinguir la forma con formalidad. En los requisitos de fondo, según el Código Civil, hace alusión a la capacidad para disponer y para recibir por testamento. En la capacidad para disponer por testamento está establecido en el artículo 836 del Código Civil, en donde establece que pueden disponer por testamento todos los que no estén declarados incapaces de ello por la ley. Es decir, la capacidad es la regla y la excepción a esta regla sería la incapacidad. Son incapaces para recibir por testamento los que son incapaces para suceder an intestato. Sin embargo, puede recibir por testamento los descendientes inmediatos, es decir, los hijos de una persona determinada que vive en el momento de la muerte del testador, aunque no estén concebidos todavía. Son igualmente incapaces de heredar por testamento el tutor, quien no puede aprovecharse jamás de la disposición testamentaria de su pupilo. El cónyuge en segundas o ulteriores nupcias no pueden dejar al cónyuge sobreviviente una parte mayor de la que le deja al menos favorecido de los hijos de cualquiera de los matrimonios anteriores. Carecerán igualmente de este efecto las instituciones y legados a favor de las personas que haya escrito el testamento cerrado, a menos que la disposición fuera aprobada en cláusula escrita a manos del testador o verbalmente por ante el registrador y testigo del otorgamiento, haciendo constar esta circunstancia en el acta respectiva. En la clasificación de los testamentos especiales, que se divide en testamentos por epidemias graves, testamento de hecho a bordo de buque de la Marina de Guerra
o mercante durante un viaje, testamento por los militares, testamento otorgado en el extranjero. Esto ya lo expliqué, esto forma parte del testamento especiales. Y en toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de su palabra, a no ser que aparezca claramente que fue otra voluntad del testador. La incapacidad para disponer se encuentra en el artículo 837 del Código Civil, en donde establece que son incapaces de testar los que no hayan cumplido 10 y 6 años, a menos que sean viudos, casados o divorciados, excepción menores de emancipados. Los entredichos por defectos intelectuales, dementes o enajenados mentales, los que no están en su juicio al hacer el testamento. Pareciera que fuera lo mismo del anterior, pero se refiere al caso de que un testador se encuentre bajo los efectos de sustancias alcohólicas o al momento de realizar el testamento o por otra sustancia. Los sordomudos o los mudos que no sepan o no puedan escribir. Por interpretación, en contrario, aquellos sordomudos o mudos que sepan escribir sí están habilitados para disponer por testamento. En el artículo 838 del Código Civil establece que para calificar la capacidad de testar se atiende únicamente el tiempo que se otorga el testamento. Se determina por la edad o el tiempo en que se realizó el testamento. En la capacidad para recibir, en el Código Civil, en el artículo 839, establece que pueden recibir por testamento todos los que no estén declarados incapaces de ello por la ley. En la nulidad, en su artículo 835, establece que no puede dos o más personas testar en un mismo acto, sea en provecho recíproco o de un tercero, es decir, únicamente puede hacerlo una sola persona. Si no es así, entonces será nulo, ya que se estaría trastocando una norma de orden público. A quienes pueden encomendarse la ejecución del testamento está en el artículo 270. El juez, a instancias de cualquiera de los interesados en la sucesión, debe señalar un plazo razonable dentro del cual comparezca el albacea, a aceptar su cargo o a excusarse de servirlo. Si el albacea está en mora o comparecer, puede darse por caducado su nombramiento. Y para finalizar tenemos los nombramientos, las atribuciones, los derechos de los herederos y la duración de las funciones. En el nombramiento está el artículo 966. El testador puede nombrar uno o más albaceas. No puede ser albacea quien no puede obligarse. En las atribuciones de los albaceas serán las que designe el testador con arreglo a las leyes, existiendo herederos forzosos. No podrá el testador autorizar a los albaceas para que se apoderen de los bienes hereditarios, pero sí ordenar que para apoderarse de ellos los herederos sea necesario la intervención o citación en forma de los albaceas. Los derechos de los herederos: si no hubiera en la herencia dinero bastante para hacer los pagos de que trate dichos artículos y los herederos no lo afrontasen de lo suyo, solicitarán los albaceas autorización del tribunal para la venta de bienes previa notificación a los herederos. La duración de las funciones está en el artículo 982, que sin expresa autorización del testador, el albacea no puede delegar sus funciones, las cuales terminan por su muerte o remoción o por la expiración del lapso señalado por el testador o por la ley. Muchas gracias por su atención.